Ni yo ni nadie más saben lo que ha hecho el fiscal general del Estado, si fue él o alguien a sus órdenes directas quien hizo llegar en una noche de marzo el correo entre el abogado de González Amador y la fiscalía a la cadena SER. Sabemos que sucedieron cosas extrañas. Sabemos que el fiscal general está sentado no en el banquillo, luego lo explicaremos, sino en el estrado del Tribunal Supremo, vestido con su toga como si estuviera oficiando de fiscal y no de acusado, que es lo que es. Sabemos que lo que ha llevado al fiscal a esta situación absolutamente anómala en un Estado de Derecho es que hay indicios suficientes para pensar que esa revelación de secretos pudo ser obra de Álvaro García Ortiz. Vamos a ver algunas escenas del juicio y algunas de las reacciones y estrategias que está siguiendo la defensa de García Ortiz y también el gobierno. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. La mañana del lunes, el primer día del juicio, el fiscal Álvaro García Ortiz fue primero por la mañana a la Fiscalía General, donde lo recogió su coche oficial para llevarlo en un trayecto de apenas 6 minutos, los dos edificios se ven uno desde el otro, hasta el Tribunal Supremo. Allí se bajó del coche oficial, entró por la puerta de autoridades que dos ujieres abrían a su paso y debió estar quizá en su despacho dentro del Tribunal Supremo porque acabó yendo a la sala del juicio vestido con su toga de fiscal y con sus medallas. Bien, Álvaro García Ortiz, dado que no dimitió de su cargo de fiscal general al ser imputado y al ser ya enjuiciado, dado que no dimitió, sigue siendo el jefe jerárquico de la Fiscalía española. Esto significa que los fiscales que tendrían que investigar si existe indicio, o es decir, si hay pruebas del delito presuntamente cometido por García Ortiz, siguen siendo subordinados de García Ortiz. Y en una muestra de este poder que García Ortiz ejerce sobre la Fiscalía, ocurren dos cosas. La primera es que García Ortiz no se sienta en el banquillo de los acusados, sino en el estrado. Se sienta junto a la abogacía del Estado, que va a llevar la defensa de su causa, y ignoramos si porque el caso no se sostiene, como dice el gobierno, o porque la Fiscalía actúa a órdenes de García Ortiz, es decir, a órdenes del gobierno, la Fiscalía no persigue a García Ortiz. La Fiscalía pide que no se le condene. Es decir, Fiscalía y Abogacía del Estado están juntos en la defensa de García Ortiz, mientras que atacan la presunción de inocencia de García Ortiz para condenarlo, en particular el novio de Ayuso, González Amador, que se siente perjudicado por el presunto manejo que García Ortiz habría hecho aquella noche de la información confidencial, que es ese correo entre el abogado de García Ortiz y la Fiscalía, hablando de llegar a un acuerdo para no ir a juicio. La anomalía empezó esa misma mañana cuando García Ortiz salía del edificio de la Fiscalía General del Estado y sus subordinados, los fiscales y funcionarios del edificio de la Fiscalía, lo despidieron camino del Tribunal Supremo de la forma que vais a ver a continuación. El aplauso dura casi un minuto, pero no lo voy a poner entero. Esta es la forma en la que los fiscales y los funcionarios despiden a su jefe, como si fuera un torero, pero no va a torear a las ventas, sino que se va al Tribunal Supremo a 6 minutos en coche dando un rodeo, porque los edificios están andando a 2 minutos, pero llegó con su coche oficial al Tribunal Supremo. Allí ya apareció vestido con su toga, se subió en el estrado, como si él no fuese el acusado aquí, y empezaron a desfilar los testigos, tanto propuestos por la acusación como los testigos
propuestos por la defensa en la que incluyo a la Fiscalía. Lo que ocurre a continuación es una traslación de la polarización política, de la politización de las instituciones judiciales, incluida, en este caso, la Fiscalía. Lo que vamos a ver es una politización, donde lleva la politización, la polarización, en un ámbito tan crucial en un Estado de Derecho como la Fiscalía. Por cierto, os recuerdo, hay una reforma judicial del ECRIM, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en marcha, propuesta por el Partido Socialista para que sean los fiscales los que instruyan los casos. El caso de Álvaro García Ortiz lo ha instruido un juez, lo lleva al Supremo a ser juzgado y, según la reforma de Bolaños, serían los propios fiscales, estos que vemos aplaudiendo, estos que vamos a ver defender a su jefe, los que instruirían o no los casos. De manera que es fácil pensar que si esa reforma de Bolaños se hubiera llevado ya a cabo, el fiscal general del Estado jamás habría tenido que ir a juicio. Aquí tenemos a la fiscal, quien tiene el testimonio más incriminatorio para el fiscal general Álvaro García Ortiz. Esta es la fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid y ella es quien sostiene que Álvaro García Ortiz habría cometido el delito que se le imputa. Vais a escuchar su testimonio, un par de momentos de su testimonio. Lo de la web, que de hecho yo lo oí en Hora 25. Como a I20 o así, Miguel Ángel Campos salió el adelanto ese que hacen antes de entrar en su momento en Hora 25, que fue el que anunció que dio el contenido de los correos, y además es que dijo que nos quedamos impactados, por eso me mandó Íñigo. La Fiscalía en estos momentos prepara una nota. Algo que usted no sabía. No. De hecho, que era la que la iba a preparar, ni Íñigo ni yo la estábamos preparando, con lo cual nos quedamos los dos. Mire, cuando recibió la nota, Sí. nos ha dicho que ya el encabezado le parecía mal, que empezó a leer el contenido. ¿Qué tipo de nota hubiera bastado para neutralizar esa información incorrecta? Cualquier información que nos supusiera desvelar la estrategia de defensa de un investigado en una causa penal. Es que yo no veía la necesidad de dar tanto detalle, sencillamente con haber dicho que había habido una conformidad porque se había dirigido a nosotros el abogado. No había que dar más explicación, como son la mayor parte de las conformidades. Es decir, hubiera bastado con señalar la información es falsa. Eso es. El procedimiento, en su caso de conformidad, seguiría los que se ha cursos. seguido es el que se sigue habitualmente en las conformidades penales. Y la información y no que se ha dado transmitido, ninguna instrucción no para se- que se retire por ningún superior del fiscal del caso. Es que era tan sencillo como decir eso. No había que, a mi juicio, no había por qué decir si había reconocido o no había reconocido los hechos, porque, insisto, muchísimas veces los abogados se dirigen a la Fiscalía sin haber hablado con sus clientes, sencillamente para ver un primer tanteo, bueno, si hubiera un acuerdo, ¿qué márgenes nos moveríamos? Y ni siquiera han hablado con sus clientes. O sea, que solo había que haber explicado eso, que era una conformidad como tantas otras, En una no se fase- había dado ninguna instrucción al fiscal del caso, y con eso yo creo que habríamos desmentido la noticia. Ustedes han hecho bastantes notas de prensa. Pues el año anterior habíamos hecho 300. ¿Alguna con un contenido cercano a este? Pues se puede imaginar, en Madrid pasa de todo. Tenemos notas de prensa de todos los tipos y de todos los delitos y de gente famosa. Sí. ¿Y alguna con un contenido análogo al que se proponía publicar? No, jamás, vamos, es que no creo que sea nuestro papel desvelar la estrategia de defensa de nadie. Ahí tenemos un primer fragmento importante de la declaración de Lastra, de la fiscal Lastra, y ahora vais a ver el segundo. No, lo primero que me entra es una llamada a las 9:10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado. ¿Y qué le dice? ¿La coge o no? Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, ¿has filtrado los correos? ¿Y qué le dijo? Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. Íñigo no quieres, ya me dijo que Íñigo no quería sacar la nota y que había que la nota tenía que salir ya, inmediatamente. Yo es que no, y además expliqué, mira, tengo la nota que habéis mandado y los correos los tengo en el teléfono, por el que estoy hablando contigo. Dame un momento, veo la nota, veo los correos y hablamos. Eso es lo que le dije. Yo no había visto que ya tenía desde las 9:03, porque esta llamada se produce al móvil oficial.
yo no había visto, porque entre la llamada de Íñigo, la prisa de las mañanas, yo no había mirado mi teléfono oficial. Y es cuando me pongo a leer la nota que habían redactado, cuando me suena el móvil particular y veo ya el tercero de los mensajes que me había mandado el primero, que estaba consensuado con Almudena. La nota está consensuada con Pilar y con Birna, hay que sacarla ya. Y ya el que produjo el pitido decía, es imperativo sacarla. Bueno, el correo que tienen ustedes unido a las actuaciones, que no recuerdo de memoria. Lo que está explicando Lastra tiene que ver con los indicios que se han visto en la instrucción. Se está repitiendo un poco otra vez lo que ya en la instrucción se escenificó durante ese proceso, y es la posibilidad de que Álvaro García Ortiz, presionado tal vez por el gobierno, esto no lo sabemos tampoco, presionado, sintió una presión como para, en una noche, intentar conseguir el correo, la prueba de que no era la Fiscalía quien había propuesto un pacto al novio de Ayuso, sino el novio de Ayuso o su abogado a la Fiscalía, sacando incluso a uno de los fiscales de un partido de fútbol, todo esto sabemos qué ocurrió, para filtrarlo esa noche a la SER. ¿Por qué? Porque la nota de prensa había que hacerla con información publicada en los medios de comunicación. Entonces la duda es, ¿fue Álvaro García Ortiz, quien había manifestado ese interés por conseguir ese correo, quien lo filtró? ¿O alguien directamente trabajador suyo, o alguien directamente subordinado? ¿Fue Álvaro García Ortiz o su equipo quien filtró ese correo? Bien, tenemos la sospecha porque cuando se imputó a Álvaro García Ortiz, cuando él supo que se le iba a investigar, borró todos sus dispositivos. Salvo uno que creo que no ha entregado. Pero borró sus comunicaciones. Él ha dicho que las borra periódicamente y luego también ha dicho que las borra porque tiene mucha información sensible de mucha gente, cosa que puede ser leída, tal vez, como una amenaza velada al Partido Socialista. Yo, por lo menos, lo interpreté así. Esto es cosa mía. Pero ¿qué dice la defensa? ¿Qué dicen otros fiscales? ¿Y qué dice Abogacía del Estado? Bien, pues la estrategia la hemos visto levantarse sobre todo durante el día martes, el segundo día del juicio. La estrategia de defensa está destinada a decir que quien filtró esa información fue la fiscal que acabamos de oír hablar para dañar a García Ortiz, con quien, dicen algunos fiscales, tenía una gran animadversión. Entonces, esta idea del odio de Lastra hacia García Ortiz y de la posibilidad de que fuera la propia Lastra y ese Íñigo del que habla en la tercera planta de la Fiscalía, quienes filtrasen ese correo para hacer daño a Álvaro García Ortiz, esa hipótesis que plantea la defensa es la que estamos viendo reproducirse sin parar en los medios de comunicación adictos al gobierno como una verdad revelada. Como una verdad revelada. Los mismos que han dicho durante todo el proceso a García Ortiz, desde las primeras sospechas a la instrucción, pasando ahora por el juicio, que no hay pruebas suficientes, y es verdad, no hay pruebas suficientes para decir si fue él el que filtró los correos, o sea, los mismos que están apelando a la presunción de inocencia del fiscal general del Estado y que han defendido incluso que estando imputado y teniendo que ser fiscalizado por sus subordinados no dimita, los mismos están hablando en estos términos de la fiscal Lastra que acabáis de oír a continuación. Me quedo con una frase que habéis puesto antes en el corte de la señora Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, ¿no? Literal, la señora Lastra, se le quedó clavado en el alma que al fiscal general no le importase quién había filtrado el correo. Se le quedó clavado en el alma. La señora Lastra, y es muy importante saber quién es quién y para entender las actitudes, la señora Lastra es
probablemente la principal responsable de que en Madrid no se haya producido una investigación seria sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, que terminó con 7.291 personas fallecidas sin recibir asistencia hospitalaria. La señora Lastra mintió en la memoria del año 2020, mintió sobre el protocolo de la vergüenza y sobre cómo se aplicó el protocolo. La señora Lastra maniobró desde el minuto 1 para conseguir que nadie del poder político del gobierno de Ayuso se viese implicado en la investigación sobre las residencias, en la parte que a ella le correspondía, que es la parte de la Fiscalía. Y la verdad, da mucha pena que la escala de valores que denota esa declaración de la señora Lastra cuando uno lo compara con su actuación anterior, porque tienes que tener el alma muy negra para que se te quede clavado quién pudo filtrar un correo y haya tenido la actitud que ha tenido con las 7.291 víctimas de las residencias de Madrid. Acabáis de oír esta acusación, ¿no? Ya no es solo que estén señalando que seguramente fue Lastra quien filtró ese correo para destruir a García Ortiz, sino que saben ver su alma y la tiene negra. En fin, yo no sé si Álvaro García Ortiz es inocente o culpable. No lo puedo saber. Y tampoco sé si Almudena Lastra es quien filtró ese correo para destruirlo. Es una hipótesis que han empezado a hacer correr en los últimos días. Diríase que como muestra de la desesperación al ver que posiblemente el fiscal general sí que acabe condenado. No lo sabemos todavía. Pero la actitud de todos los palmeros del Partido Socialista que tiene a García Ortiz como uno más, pese a ser fiscal general y no un miembro del partido ni del gobierno, la actitud está siendo tan sumamente coordinada y tan sumamente agresiva que cualquiera diría que saben que les han pillado con el carrito del helado. El ataque contra Isabel Díaz Ayuso, el novio, el hermano, etcétera, 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 con el tema de las residencias de ancianos, que en otras comunidades autónomas también debió haber protocolos que llevasen a los ancianos a no poder recibir la atención que necesitaban. De hecho, la primera cepa mató a muchísimos ancianos, incluso recibiendo esa ayuda hospitalaria. Recordemos, había muy pocos respiradores activos. Bueno, pues el ataque constante contra Isabel Díaz Ayuso, que ha sido la bestia negra, se ha convertido en la bestia negra del gobierno, en la verdadera oposición, dado que Feijóo parece un apio, hace que uno se plantee que aquí hay dos escenarios posibles. El primero, que Álvaro García Ortiz realmente sea inocente y aquí haya pasado otra cosa. Puedo aceptarlo, pero vista la energía que están dedicando a este caso, vistos los movimientos que están haciendo entre bambalinas para crear relato a partir de meras suposiciones, también hay un escenario probable, y es que Álvaro García Ortiz, actuando a las órdenes del Partido Socialista, revelase secretos para conseguir llevarse el relato al interés del Partido Socialista en el asunto del novio de Ayuso y el pacto con la Fiscalía.